En realidad pensábamos en comenzar a pensar o poder hablar un poco acerca de su trayectoria como antropóloga, comenzando en Lima y en la actualidad estando como docente, digamos, en la Universidad de California, en Davis, y nos interesa pensar un poco con esa trayectoria, la diferente influencia que ha tenido, o sea, teórica por un lado, pero también humanas, institucionales, que nos va marcando en nuestro quehacer como antropóloga, antropólogos. Entonces no sé si hay algo que viene en mente cuando yo le hablo sobre influencias, trayectorias, hitos, personas, instituciones, textos que particularmente han marcado diferentes momentos en su trayectoria académica. Entonces, una de las cosas que primero se me ocurre para responder esa pregunta es que lo estoy haciendo retrospectivamente. O sea, lo estoy haciendo ahorita y recordando. Y que obviamente mientras que estaba ocurriendo, ocurrían, pero no era algo intencional, yo no lo estaba buscando. Entonces estoy hablando retrospectivamente y esa retrospección de repente va a ser como sumamente selectiva y arbitraria. Sí. Entonces, en términos, claro, es importante pensar en la trayectoria entre varios mundos, entre mundos latinoamericanos y mundos europeos y norteamericanos ahora, pero también mundos en los Andes y mi mundo limeño. O sea, son muchos mundos que se juntan y que hacen lo que yo estoy escribiendo ahora. Y ahora sí tengo una awareness, y me gusta meter palabras en inglés cuando hablo en castellano y en castellano cuando hablo en inglés, para que quede también muy claro la manera como lo que yo hago es está entre cruces, en crossroads, entre mundos, entre vidas y en traducción. Entonces, ahora lo que yo decía es, ahora sí tengo el awareness de que lo que hago me doy cuenta, pero por alguna razón darme cuenta no suena como awareness. Me doy cuenta que mi antropología es un cruce que ha ocurrido a través de muchos años y que se ha densificado como cruce y que no puedo pensar fuera de cruces. Y que busco los cruces en cualquier proyecto en el que esté. Entonces, pensando en textos que se cruzan, por ejemplo, un texto que se cruza siempre, que no es solamente un texto, es una persona textual, casi como una conceptual persona de Deleuze y Guattari, es José María Arguedas. José María Arguedas es una persona conceptual súper densa, súper densa en lo que hago, que además es tan densa que no se puede simplificar en indígena o mestizo, y no se puede simplificar en solamente peruano o solamente andino. Es esa densidad y esa imposibilidad de separar, de purificar, de simplificar a la persona lo que significa esta persona, concepto en lo que hago. Y creo que ese concepto persona en lo que hago está presente desde muy temprano hasta ahora. Está presente en indígenas mestizos, que en realidad se tiene que traducir al castellano como mestizos indígenas y no como indígenas mestizos.
porque lo que yo quería era indigenizar la categoría mestizo, que es una categoría estatal, y entonces quería romper la categoría estatal. Cuando digo estatal quiero decir biopolítica. Quería romper la categoría biopolítica indigenizándola, diciendo no es que se pasa de un lado a otro, sino que pasar es imposible, y lo que ocurre es que este concepto indígena mestizo rompe la colonialidad de la indianidad, pero no se... romper la colonialidad de la indianidad no quiere decir aculturación. Y entonces eso es un eco complicado de una cosa que declaró Arguedas cuando recibió un premio que le dio el Estado peruano, que lo hizo en un discurso. El discurso se titula "Yo no soy un aculturado". Y yo no soy un aculturado, yo soy un indio feliz. Yo soy un demonio feliz que habla en muchos idiomas al mismo tiempo. Entonces eso está súper presente en mis textos, pero no solamente para los Andes, en mi manera de enseñar también, o sea, enseñar complejidad, enseñar la imposibilidad de separar, la imposibilidad de purificar, y que cuando se purifica es un acto de poder que se puede hacer, pero que no es completo, que siempre es incompleto. Entonces, de alguna manera, eso conecta muchísimo, pero de una manera que complica también muchísimo la idea de Nunca Fuimos Modernos, de Latour. O sea, Arguedas complica Nunca Fuimos Modernos. Y eso me encanta, la idea de que Arguedas complique o le hable complejamente a Nunca Fuimos Modernos, y le hable en su mismo lenguaje. Entonces, esa idea de conversar entre textos de la Academia del Norte con personas conceptuales de la Academia del Sur y del mundo político del sur, o de los mundos políticos del sur, es algo que yo creo que marca lo que yo hago y lo que lo hace ligeramente diferente a lo que hacen, por ejemplo, la gente que ahora trabaja lo que se llama giro ontológico, y que yo quiero llamarle apertura ontológica, y de eso podemos hablar después. Pero eso podemos hablarlo después. Y que marca eso, pero también, o sea, marca diferencias con ellos, y también hace posible similitudes con, por ejemplo, gente como Arturo Escobar o Mario Blaser, Cristina Rojas, gente que, Silvia Rivera, a pesar de que Silvia nunca ha leído nada de lo que yo he escrito, aunque me conoce muchísimo y yo la conozco muchísimo, acabamos de estar juntas en Colombia, pero ella me intuye, y yo también la intuyo, no siempre la leo, porque no tengo tiempo y porque no está traducida en inglés, y el tiempo que tengo es para leer las cosas que tengo que enseñar, y tengo que enseñar en inglés. Entonces no tengo tiempo de leerlo, pero la intuyo, la escucho, qué sé yo. Entonces, o sea, textos es eso, y ese es un texto persona. Instituciones, no sé, quizás las instituciones que me han marcado son sitios como la parroquia de Ocongate, en la parroquia de Andahuaylillas, la teología de la liberación, sin ser necesariamente creyente ortodoxa, pero la idea de pensar más allá de la categoría científica, creo que lo tienen gente de la teología de la liberación, sin yo pensar teológicamente, pero ese, y además también el atrevimiento que tienen estos escritores de desafiar cuidándose cuidándose y cuidando la institución
que es la Iglesia Católica, o sea, desafían y la cuidan, porque son parte de ella. Entonces, esa idea de desafiar y cuidar me parece súper bonita. Entonces, ellos, ellos, y muy específicamente amigos jesuitas como Bruno Revés, Vicente Santuc, o dominico como Guido del Ran, el centro de Bartolomé de las Casas, el Centro de Estudios Andinos Bartolomé de las Casas en el sur del Perú, el Cusco, muy importante, muy importante. Y de textos clásicos, yo diría que Los Cuadernos de la Cárcel siempre va a estar conmigo, a pesar de que critique toda la modernidad que tiene. El 18 de Brumario, la ideología alemana, el primer tomo del Capital, que lo leí con teólogos de la liberación en Lima cuando estudiaba en la Católica, y últimamente, o sea, es una mezcla súper ecléctica, porque junto con ese marxismo bonito y lleno de posibilidades no seculares pero tampoco sagradas, hay gente nueva en mi vida como Melanie Strathern, Isabel Stengers, Donna Haraway, la gente que ustedes conocen, y alguien que marca mucho también porque creo que tiene una mezcla semejante, es Arturo Escobar. Él fue formado por jesuitas. Yo creo que si yo hubiera sido hombre, me hubiera encantado ir a un colegio jesuita, aunque después se hubiera renegado de ellos. Claro. Y tengo solo una pequeña pregunta en relación a eso, no sé cómo formularlo, pero quizás como alguien que también, en mi modesta manera, tengo como distintos mundos que estoy como incorporando. Exacto. ¿En qué circunstancia, porque estoy hablando un poco de esto en mi experiencia, pero en qué circunstancias siente que eso se convierte en energía o virtud, y en otra circunstancia quizás es no dolor de cabeza, pero siempre es un problema. Siempre un problema, ¿no? Siempre es un problema. Nunca es fácil, nunca es qué lindo. No, siempre es un problema, pero no es solo un problema, es también muy productivo. Es una cosa es terriblemente difícil, no es fácil. No es fácil vivir entre mundos y no se convierte solamente en energía. Y por eso digo que estaba hablando retrospectivamente, o sea, y siempre es un problema porque, bueno, no sé si ser solamente de una parte no sería un problema, pero siempre es un problema porque no soy de ningún lado. No soy de ningún lado y siento muy fuertemente en todos los lados, pero no soy de ningún lado. Siento muy fuertemente en Estados Unidos, me emociona mucho ver a la gente en las calles después de la elección de Trump y esa energía que se vota y que después no sirve para mucho, pero se vota, se sale a las calles, todo el mundo, o sea, las calles se llenan y después todo el mundo se va a su casa otra vez. Y esas cosas no las entiendo porque en América Latina la gente se va a las calles y se queda en las calles o se hace huelga de hambre o hace algo hasta que las cosas cambien, si es que son tan terribles como es Trump en Estados Unidos. Y esta parte no la pueden poner en porque si no me quitan el pasaporte. Pero nunca es simple, nunca es solamente energía, nunca es solamente positivo. Yo creo que te das cuenta de muchas cosas que de otra manera no te das cuenta. Eso sí, es como si fueras una mosca con muchos ojos y estás miras mucho que de otra manera no te das cuenta porque no sabes que existe. Pero toma mucho tiempo también. Toma mucho tiempo. Yo salí para Estados Unidos en el 88. O sea,
casi 30 años y recién me siento cómoda, relativamente cómoda, pero eso le estaba diciendo a Cristóbal, no, a Marcelo y a Piero. Me encanta seguir sintiéndome provinciana. O sea, no me siento at home in the world, cosmopolita. No, I'm never at home in the world. No, cuando estoy en Copenhague, Astrid, ¿me puedes recoger por favor del aeropuerto? Porque no quiero tomar un metro y llegar no, o sea, no me gusta ser cosmopolita. Sí, y tal vez, no sé, hablando de mundos y mundos intelectuales, podría platicar más acerca de, tal vez entre estos dos mundos, más del STS, el giro ontológico, y por el otro lado, estudios andinos o la antropología peruana, porque ya creo que tal vez estoy simplificando las cosas demasiado diciendo esto, pero creo que hay algunos que ven su primer libro o ven a indígenas mestizos como un análisis bien, no sé, gramsciano, histórico, interés en poder... Normal, más tradicional, más tradicional, fácil para, entendible para los que tienen esas tendencias y que se acepta fácilmente. Y que piensan ahora, o no sé, cómo ha sido la recepción, a su proyecto actual, ¿no? Que todavía, no sé, creo yo que hay muchas continuidades, ¿no? Sí, especialmente, no sé, escuchando, esta mezcla o este esfuerzo de poner Arguedas en diálogo con Latour y todo, veo estas continuidades, pero tal vez si podría practicar un poco acerca de estar entre estos dos mundos. Sí, tú dices porque una cosa es, cuando tú dijiste antropología peruana, yo creo que yo hace tiempo que no hago antropología peruana. Sí, okay. Porque hace 30 años que me fui, entonces es sería demasiado pretencioso de mi parte pensar que he estado en diálogo con mis colegas en el Perú durante estos 30 años. Y no solamente sería pretencioso, sino mentiroso. Sí. No, yo creo que lo que hago como antropología sí, yo soy peruana, pero no hago antropología peruana. Siempre he pensado que ni siquiera es antropología, o sea, es una antropología que la he practicado y la he crafted, la he hecho en los Andes, y está marcada por esos cerros, está marcada por el Ayu, está marcada por los Tiracuna con los Runacuna, pero, por ejemplo, no sé cuánto se reconoce Earth Beings dentro de la etnografía andina. Y no digo, yo creo que la gente que hace etnografía andina va a tener rechazo a Earth Beings. Creo, no sé, o no todos. No creo que Catherine Allen tendría rechazo a Earth Beings, pero, y no voy a nombrar quienes pienso que tendrían rechazo y quienes no, pero creo que hay mucha gente que escribe antropología andina que va a pensar que eso que yo digo en Earth Beings ya se ha dicho. Y solo ya está agregando estas cosas como seres no humanos y un lenguaje diferente, pero ellos que ya se ha dicho. Y yo creo que no. O sea, y por eso es que en el libro siempre digo, el Ayu ha sido pensado de esta manera y no está mal. And that's not wrong.
pero yo lo voy a pensar a través de este otro tipo de relación. Y el otro tipo de relación introduce una gramática diferente, una gramática analítica diferente. O sea, sí, yo hablo de Ayu, pero el Ayu se ha pensado tradicionalmente como territorio y gente. Entonces, un colectivo de gente que tiene colectivamente, que habita colectivamente un territorio. Pero la idea es gente y territorio y una relación sujeto, gente, objeto, territorio, una relación de habitación, de propiedad colectiva, pero siempre en sujeto-objeto. También hay en la etnografía andina mención de lo que yo llamo seres tierra, que se llama Mountain Spirit, el espíritu de la montaña, o se llama, no sé, montaña sagrada, pero a esa montaña sagrada, a ese Mountain Spirit o a ese Apu se lo considera otra vez en una relación de sujeto-objeto o de objeto-sujeto con gente que entonces tiene worship, relaciones de worship con estas entidades que pueden ser sujeto, pueden ser objeto, pero es una relación sujeto-objeto. Y lo que yo hago es hacer de todo esto, intrarrelacionar todo esto y decir, Ayu es un complejo que tiene lugar, en el sentido de take place, tiene lugar relacionalmente. Y ese tiene lugar relacionalmente ocurre en el tiempo y en el espacio relacionalmente. O sea, cuando digo ocurre en el tiempo y el espacio ya es una traducción, porque el Ayu no ocurre en el tiempo y el espacio, esas son traducciones. Materia que ocupa espacio, eso es como nosotros pensamos. Pero el Ayu tiene lugar relacionalmente, no dice lo mismo que ocupa materia que ocupa tiempo y espacio. Entonces, eso es una diferencia. Y la otra diferencia grande es que no hay relaciones de worship, sino que son juntos. Son en la intra son. Entonces, y eso es... Yo entiendo lo que se ha dicho antes y yo no digo que está mal. Yo digo que lo que yo hago es otra traducción. Tampoco digo que lo que yo digo es representación de lo que es de verdad. No estoy diciendo que es de verdad, porque, y eso también lo digo en el libro, yo no puedo saber cómo Mariano sabe el Tiracuna, cómo es con el Tiracuna. O sea, ¿cómo puedo yo saber cómo un Runacuna es con el Tiracuna? Yo no puedo saber cómo es con el Tiracuna. No sé si... Hay gente que me dice que lo podría haber sabido, si es que me hubiera entrenado a hacerlo, pero no sé si podrías yo ser Ayu, o sea, no sé si puedo yo ser Ayu, que es lo que yo creo que habría que ser para poder saber como Mariano y Nazario del Tiracuna. Entonces, eso. Entonces, yo no creo que sea antropología peruana, es una antropología hecha en ese sitio específico que es la punta de un cerro, que es un ser tierra junto con Runacuna. Y la parte de STS la agarro, recurro a ella casi por presión implícita de la gente con la que estoy trabajando, ¿no? Por presión implícita, y no casi implícita, sino presión implícita de la gente que estoy trabajando, que está trabajando, según yo, cuando estoy empezando a traducir y empezando a pensar, están haciendo un mundo con cosas. Entonces
habla de cómo se hace el mundo con cosas es la gente de Actor Network Theory. Entonces empiezo por ahí y leo obviamente diferentes cosas de Latour, y de ahí de Latour leo Isabel Stengers, leo Cosmopolitics, leo sobre su trabajo con etnopsiquiatras o con un etnopsiquiatra Toby Nathan. Pienso que ahí hay algo que puedo aprender, pero también pienso que ella no ha hecho el trabajo de campo, que Toby Nathan no está en África, que hay muchas cosas con las que estoy en tensión yo, porque veo como no me funciona exactamente, pero hay algo ahí que me sirve. Encuentro a Eduardo Viveiros de Castro, encuentro a Viveiros de Castro a través de STS, no lo encuentro a través de la antropología latinoamericana, lo encuentro a través de STS, lo encuentro a través de Latour, y a través de Viveiros encuentro a Merlin Strathern. O sea, no es que la región haya hecho que yo haya encontrado a Eduardo Viveiros, sino es Mariano, Cerro, Latour, Ciencia Cosa, Latour citando a Déscola en tensión con Viveiros, Latour citando a Stengers, Viveiros yéndose a Cambridge a trabajar con Merlin, y ahí entonces cuando surge la gente, cuando empieza a trabajar junto a la gente del giro ontológico, que es como en 2004 por ahí o 2005, en ese momento yo estoy, sin conocerlos, tengo un problema semejante. Un problema semejante en 2004, 2005, 2006. Y entonces empiezo a leer lo mismo que están leyendo ellos. Y esas coincidencias no sé por qué ocurren. Son coincidencias históricas de un momento, una coyuntura histórica que hace que, no sé, que hace semejanzas. Y yo empiezo a tomar realmente en serio a los Earth Beings, a los Tirakuna, cuando estoy con Nazario, en la Plaza de Armas del Cusco, defendiendo, la gente de Pachante está defendiendo Tirakuna, y lo está traduciendo como montaña, medio ambiente, como montaña sagrada, porque la iglesia tiene ahí un santuario, hay un montón de traducciones que ocurren, y entonces yo ahí me doy cuenta que el marco de interpretación cultural no me va a servir. O sea, esto excede todo. O sea, eso ya no me sirve. O sea, yo no puedo traducir como creencia algo que la gente me está explicando cómo es su vida y cómo sería su vida sin eso. Entonces, eso no era creencia cultural. Y entonces es por esa condición histórica que es el momento del extractivismo, el momento en el cual esos que nosotros llamamos montañas son amenazadas por la increíble posibilidad, increíble hace 100 años, de tragarse una montaña, transformarla en cualquier tipo de mineral. Entonces, eso. Sí. Exacto. Sí, es una lectura como de Latour, etcétera, como bien desde Azancate, ¿no? O sea, estamos entendiéndolo o discutiéndolo a partir de ahí, ¿no? Pero no es solamente Latour, es Viveiros, ¿no? O sea, digamos que es dentro del Actor Network movilizado por ellos. Queríamos, yo creo como... Pero sí, es una lectura de Actor Network primero y es grande después, exacto. Desde la Usangate. Una trayectoria que comienza desde ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Sí. Creo que un tema transversal en su trabajo, estoy pensando en indígenas mestizos, pero también en su ensayo clásico muy citado, Las mujeres son las indias. Creo que un tema transversal ha sido la intersección entre género, raza y nación, y especialmente con respecto al tema del género.
¿cómo ve este interés o este compromiso reflejado en su trabajo más reciente, en Earth Beings o tal vez otra forma de preguntarlo podría ser cómo podemos considerar Earth Beings y sus propuestas, puntos de vista conceptuales como parte de un proyecto feminista? Ok, feminista es diferente de género. Sí, claro. ¿No? Entonces, eso es una de las preguntas que me han hecho cuando converso sobre Earth Beings es que no hay mujeres. Sí. Que Liberata, la esposa de Nazario, aparece en sus manos en una foto y la menciono muy pocas veces, pero no hay mujeres. Y la respuesta es, no hay mujeres porque no quise. Porque el libro primero era un libro, bueno, no quise yo, pero también no era de ningún interés de Mariano, y yo no quise contradecirlo. El libro era inicialmente sobre Mariano, era con Mariano y no era con Nazario al comienzo, era con Mariano, y después se murió y fue un libro con Nazario. Pero no era un libro sobre Mariano o con Mariano como patriarca, no era un libro con Mariano como hombre en las categorías que nosotros conocemos, o sea, no era un libro con Mariano sobre género, en las categorías, en las divisiones categóricas con las que pensamos género. Entonces género simplemente no estaba, o sea, no era una categoría analítica. Incluso si hubiera conversado con Liberata o con Valentina o con Nérida, Valentina es, bueno, Liberata es la esposa de Nazario, Valentina es una de sus hijas y Nérida es la esposa de Rufino, el hijo de Nazario, nieto de Mariano. Incluso si hubiera conversado con ellas, yo creo que el género no hubiera salido. Hubieran habido las voces de ellas tres que ni siquiera hubiera sido capaz de llamarles voces de mujeres, sino Warmicuna, y Warmicuna también es Runacuna. O sea, Runacuna es Kari Warmi. Entonces, quizás a Runacuna, o sea, Runacuna es gente, y yo estaba trabajando con gente, no estaba trabajando con hombres y no trabajando con mujeres, no estaba haciendo eso, estaba trabajando con gente, y entonces no hay mujeres. Y yo creo que es feminista todo aquello que quiera cambiar, descentrar el logos. Y yo creo que eso es una de las... el logos es hombre céntrico, hombre con humano H, con H mayúscula y hombre con H mayúscula. Logos es hombre centrado. Y feminista es todo aquello que quiera descentrar ese logos. Y en ese sentido yo creo que mi libro es un libro que quiere atrevidamente descentrar, no solamente descentrar el logos, sino quiere hacer de la ausencia de logos un espacio para pensar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pensando en relación a eso, porque mencionó hace un ratito atrás también a Donna Haraway como alguien que entró en esos textos y esas trayectorias, ¿no? Y yo inevitablemente también estuve pensando, bueno, primero pensé justo lo que acaba de mencionar, es ¿dónde están? ¿No? O sea, ¿dónde está la señora, la madre, etcétera? ¿No? Yo creo que es casi inevitable
no pensarlo, también cuando uno está acostumbrado quizás a leer un tipo también de monografía, ¿no? Y después, justamente también estuve pensando y estuvimos conversando también con Joe ese traspaso del ya clásico ensayo de Haraway sobre el cyborg y pensarlo en esa relación entre Tirakuna y Runakuna. No sé si sería como llevarlo demasiado más allá, pero no, si es también a su modo una figura de cyborg, ¿no? ¿O no? Podríamos decir que es una figura de cyborg, pero yo prefiero decir que, por ejemplo, el cyborg es una manera de Ayu. O sea, yo de cyborg lo que saco es definitivamente de la conversación de Marilyn con Donna sobre partial connections. O sea, esa conversación que es una conversación sobre cyborg, yo me inspiro muchísimo en eso, y también me inspiro no solamente en eso, sino en la manera como Donna usa cyborg para retar en 1979 o 78 o 80, para retar la demanda de la izquierda en el mundo y de la izquierda feminista o del feminismo izquierdista, la seamlessness, el monolitismo ideológico. Y entonces ella dice, más que uno, menos que dos con el cyborg, eso rompe estás conmigo o estás en mi contra. No, podemos ser diferentes y estar juntos. Es más, no podemos, siendo uno no somos nada, y además no somos uno, nunca somos uno. Entonces siempre somos más que uno, pero también podemos ser menos que dos, no tenemos que dividirnos. Hay ese neediness, ¿no? Esa palabra es bien bonita, me encanta, needy, necesitados, esa necesidad, pero neediness suena más bonito que necesidad, esa necesidad de necesitar, exacto. Entonces, sí, puedo pensarlo como cyborg, pero prefiero pensar en cyborg como alguien. Sí. Tal vez esto es Sí, ontológico. sí. ¿Quieres no, sí, si quieres. ¿Quieres? No, puedes, esto de aperturas ontológicas o... Sí, si no yo voy a saltar un tema como más sobre el poder, etc. Entonces mejor tómate... Okay. No, bueno, en su trabajo actual habla de ontological openings o aperturas ontológicas en vez del giro ontológica. Entonces, ¿podría hablar un poco acerca de esta distinción o tal vez dónde se posiciona usted y su trabajo o Earthbeams en relación al llamado giro ontológico? A ver, hay muchas razones por las cuales me molesta la palabra turn, okay. Ontological turn. Creo que una de las cualidades que tiene el grupo que está trabajando en esto que se llama ontological turn es que they turn in many ways, ¿no? El turn es súper heterogéneo, muy heterogéneo. Entonces, no sé de dónde, yo creo que ellos mismos, Martin, Eduardo y Morten, le dieron el nombre Giro. Creo, no estoy segura de dónde sale, pero me parece que asfixian la posibilidad de apertura que ocurre cuando nos damos cuenta, solamente cuando nos damos cuenta de los límites analíticos, o sea, los límites analíticos de la cultura. Y dije solamente porque porque no ocurre solo cuando nos damos cuenta, sino ocurre
únicamente cuando nos damos cuenta de los límites analíticos de la cultura. Cuando nos damos cuenta que aquello con lo que estamos trabajando no es la manera como la gente conoce, sino que es importante pensar en cómo la gente es, en cómo la gente está. Entonces creo que eso es importante y yo no sé cómo llegaron ellos al análisis que usa ontología como analytics, como herramienta analítica, pero yo llegué en ese momento que les he contado, ese momento de demonstration en que la gente está defendiendo algo que es, no algo que piensan, no algo que creen, no cómo conocen, sino algo que es y con lo que ellos son. Entonces yo, guácala, ¿cómo pienso esto? Esto no es lo que ellos piensan, esto es lo que ellos son. Entonces yo llego ahí así. Y entonces, ¿y por qué le llamo apertura? Porque, bueno, primeramente porque pienso ontología como categoría analítica que sirve para abrir varias cosas, para abrir conceptos y ver qué cosa está dentro de ellos. Por ejemplo, a mí me ha servido para muy rudimentariamente y muy despacio abrir la categoría moderna de política. O sea, me sirve para abrirla, para ver qué cosa la hace, así como me sirve para entender qué cosa hace Alayu como concepto, también me sirve para saber qué cosa hace al concepto política. Entonces me sirve para abrir conceptos. Y me sirve también para abrir, abriendo conceptos, para abrir la posibilidad de pensar de otra manera, para abrir el straitjacket que viene que no es solamente cultura, sino con conceptos conectados, conceptos conectados, relacionados a la idea de cultura, por ejemplo, indígena, o los mecanismos de utilización, o sea, los requisitos, más que mecanismos de utilización, los requisitos analíticos de cultura. Uno de los requisitos analíticos de cultura es representación. Exacto. Y entonces me sirve para abrir mi manera de trabajar más allá de la representación, para pensar, abrir seriamente la idea de traducción como un espacio para que la etnografía habite, no solamente como herramienta de pasar un concepto al otro concepto, sino hacer de la traducción el espacio que la etnografía habita. El espacio de la etnografía no es el otro, sino la traducción. La relación también. Exactamente, la relación, y no es... yo siempre pienso que mi trabajo no es sobre el otro, sino el otro conmigo. Otro conmigo siendo una palabra, se convierte en una palabra, otro conmigo, el otro conmigo. O sea, no hay otro fuera de ti, es el otro conmigo. No hay el otro fuera de mí, es el otro conmigo. Y el migo no es con también. O sea, es una condición compuesta, compleja, que es una relación. Es una relación. Y que también hace no voy a decir que etnografía, yo creo que etnografía siempre es difícil, pero yo creo que no sé si más o menos, en fondo da lo mismo, pero es una dificultad particular, yo creo, cuando justamente nos centramos en
en esa relación, ¿no? Porque no es que somos nosotros el etnografiado, pero somos parte de la etnografía. Exacto. Y entra lo que yo percibo también en el Earth Beings, ¿no? Entra también la pregunta por la colaboración y la pregunta por las posibilidades y las dificultades de dicha colaboración, ¿no? O sea, me fijé en el libro que usa a Singh, por ejemplo, que también a mí me ha sido siempre como interesante, o hace un rato interesante pensar con su discusión de colaboración. Yo sé que aquí pasó obviamente dificultades, tragedias entre medio, porque tenemos seres y seres queridos que fallecen además en el proceso, pero noto que en el forward dice que tenía pensado en escribir junto con Nazario, ¿no? Que me pareció muy interesante, también muy bonito, pero también un desafío de dimensiones pensando en un sujeto quechua hablante que una y otra vez en la etnografía se refiere a sí mismo como aquel que no sabe, justamente relacionado a esos regímenes también de iliterato versus literato, etc. Entonces, yo sé que estamos sobresupuestos aquí porque no se dio, no se pudo dar. Pero no sé cómo tenías pensado. Esa pregunta, mira, me has hecho dos preguntas y quiero que vamos a ver, la primera es más fácil, porque me dijiste, yo decía otro conmigo, y es así como otro conmigo, ¿no? O sea, esto es el sitio, esto es el sitio de la etnografía, el otro conmigo, y esto obviamente es una relación, y esto es una relación cyborg, el otro conmigo es una relación cyborg, ¿no? Y esto es la conversación, que es una colaboración, ya. Entonces, solamente para aclarar esto, que no es una relación A, B, Marisol, Nazario, y entonces así, sino es una... Es el ser que la relación. Es una relación así, ¿no? Es la conversación, que es esta partial connection, ¿no? El otro conmigo es una partial connection, es una relación, ya. Y entonces, la colaboración y el prefacio, y eso es algo que también me han preguntado, o sea, y mi respuesta es, yo no tengo la menor idea de cómo hubiera salido el libro si es que Nazario no se hubiera muerto. No tengo la menor idea de cómo lo hubiéramos hecho. No tengo la menor idea de cómo hubiéramos negociado nuestras diferentes relaciones con lo que iba saliendo. Que no hubiera sido solamente un texto escrito, a pesar de que el medio hubiera sido solamente la escritura. O sea, hubiera sido un texto complejo donde la oralidad hubiera seguido estando presente, aun cuando el medio de la oralidad hubiese sido la escritura. No tengo la menor idea de cómo hubiera salido el libro. Quizás hubiera tenido más layers aún de los que tiene, no tengo idea, quizás, no tengo idea, y tampoco me hubiera gustado resolverlo de una manera simple, o sea, no hubiera hecho, por ejemplo, un video en el que Nazario hable para que se le escuche, o sea, cómo hubiera sido una traducción que no hubiera sido solamente del castellano al quechua, sino de lo oral a lo escrito, sin que la traducción pierda, a lo escrito pierda la oralidad. Y la oralidad en quechua, que ni siquiera sé si le podemos llamar oralidad, porque es solamente, puede ser solamente oral. Entonces no sé, es
en quechua la lengua, o sea, el quechua es una simi, es una lengua, o sea, no es que sea oral y escrita, es simplemente una lengua, es un habla, y es un habla, y se usa habla incluso cuando se está hablando de la escritura, cuando por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan en el libro cuando Nazario me dice, cuando le pregunto qué cosa es pucara, sí, y él me dice pucara es pucara, y cuando lo escribas va a ser otra cosa. Cuando él me dice cuando lo escribas va a ser otra cosa, no me dice escribas, me dice cuando lo pongas en tu libreta, otra manera de hablar va a ser. Entonces es hablar, es hablar, es hablar. Cuando lo escribas, otra manera de hablar va a ser. Entonces, o sea, no tengo idea cómo hubiera sido el libro, no tengo idea. Hubiera sido un reto súper fuerte. Y no tengo la menor idea de cómo hubiera sido. A ver, apertura, ¿algo más de apertura? Una de las cosas que digo con apertura también es que yo creo que lo que se entiende cuando se dice giro, y no digo que esto sea lo que hacen los que escriben, o sea, no digo que esto lo hagan ni Martin, ni Morten, ni Eduardo, ni Anne-Marie Moll, ni John Law, ni Mario Blaser, ni Eduardo Kohn, ni nadie de los que están identificados como haciendo el giro ontológico. Digo que la gente lo entiende como que ellos están proponiendo que eso es una manera mejor de hacer las cosas. Y yo no creo que ellos estén proponiendo que es una manera mejor, están proponiendo que es otra manera. Y es la manera en que ellos lo están haciendo o que lo estamos haciendo. No es... Y lo otro que quería decir, sobre todo para América Latina, porque esto creo que más o menos se entiende más o menos se entiende en el norte, y en América Latina no se entiende tanto, simplemente porque hay textos que no han sido traducidos y por lo tanto no han sido leídos. Que ontología no puede ser leído con el hábito con el que se leía los análisis, las etnografías que usan cultura como analítico, porque ontología no es algo que el otro tiene, como es la costumbre de leer cultura. O sea, la diferencia cultural es algo que el otro tiene. Utilizar ontología como analítico demanda metodológicamente otro análisis. Es un análisis en el cual lo que estás haciendo resulta en aquello que será, que emergerá de lo que estás haciendo. Aquello sobre lo que estás trabajando no es antes de la práctica. Sí, creo que recuerdo esta frase, la alteridad radical no es algo que los otros indígenas tienen. Los indígenas tienen. Exacto. Y también yo diría que se nota esta humildad con respecto a otros abordajes, perspectivas en el libro, en su discusión del trabajo de Catherine Allen y otros antropólogos que han trabajado bajo o tomando una perspectiva más de la cultura, no necesariamente metidos en y también yo creo que Catherine, por ejemplo, y otros, no creo que solamente ella, trabajan en un espacio que no era solamente representacional, sí, que era desde performativo. Sí. Entonces cuando trabajas con un análisis performativo, no solamente estás haciendo análisis de cultura, sino estás movilizando cosas que después con lo que estamos haciendo ahora se hacen más obviamente. Sí. Siguiente. Sí, yo creo que siguiente. Okay. Bueno, tuve la oportunidad de asistir a la mesa redonda sobre Earthbeams que se realizó en Lhasa, y que estuvo muy interesante.
recuerdo que algo que me llamó la atención fue el comentario o la observación de Charles Hale, dirigiendo la atención a esta frase en el libro, formerly Snow White, The Mountains of Rain, y el perhaps. Entonces, para abrir, no sé si quiere responder a ese comentario, pero tal vez una pregunta más abierta podría ser, no sé, ¿qué relevancia tiene o podría hablar acerca de la relevancia de su trabajo, sus insights o puntos de vista para desarrollar o posiblemente desarrollar una política del cambio climático, un climate politics, o tal vez otra pregunta puede ser cómo cambia nuestro concepto del cambio climático si pensamos desde el Ayu o si tomamos Ausangate como nuestro enfoque. Primero el perhaps. Sí, okay. El perhaps se entiende como si fuera una duda mía al cambio climático, y de ninguna manera es una duda mía al cambio climático. O sea, el cambio climático es punto. El perhaps es la introducción de la ambivalencia hacia una sola explicación. La explicación de esto es cambio climático. No, perhaps. Quizás también ahí me faltó perhaps also climate change, right? Or perhaps also climate change. O sea, pero el perhaps no es una duda mía sobre si el cambio climático es o no es. El perhaps ahí quiere abrir espacio a que no es la única explicación, que es una explicación extremadamente importante, pero de repente localmente hay otra explicación que no pasa por la ciencia y que puede coincidir con la ciencia, sin ser traducida a la ciencia. Y en la charla de mañana voy a hablar de una posibilidad de cómo esto ocurre. Y no ocurre a través de cambio climático, sino ocurre a través de algo que es mucho más urgente ahora en los Andes, que se presenta con más urgencia inmediata en los Andes y en la selva y en todo espacio donde hay mineral, que es el extractivismo. Que los dos van de la mano, son el mismo fenómeno y al mismo tiempo también son dos fenómenos diferentes, pero el extractivismo es la manera como yo creo como el antropoceno se hace presente en América Latina, muy fuertemente. O sea, si el antropoceno es la humanidad transformada, un grupo de la humanidad transformado en fuerza geológica, ¿qué más que el extractivismo para mirar esa fuerza geológica que es capaz de remover montañas, desviar ríos, ríos gigantes, cambiar la Amazonía hacer de la Amazonía un rainforest, algo quizás, no sé, una plantación, o de la montaña, hacer desaparecer la montaña. Entonces, desde el Ausangate, desde el ser con Ausangate, el extractivismo es una amenaza mucho más inmediata que el cambio climático, porque el cambio climático lo va a hacer gris, y es un problema que esté gris, pero es un problema que no destruye, cambia. El cambio climático cambia las relaciones con el Ausangate, pero no las cancela. Las cambia porque, por ejemplo, el Coyuriti, que es una peregrinación en la que el hielo es importante, cambia. No va a haber hielo. O incluso puede ser más peligrosa, porque lo que era nieve se está convirtiendo solamente en hielo,
y entonces treparlo puede ser más peligroso que treparlo cuando era también nieve y no solo hielo. O sea, el cambio climático cambia la relación, pero No desaparece. no desaparece. Mm. No desaparece. O por lo menos no en el mismo eventfulness. No con el mismo eventfulness y con la misma urgencia. Entonces, la verdad es que sí, te puedo contestar cómo pensar el cambio climático con el Ausangate. Puedo decirte, deben haber explicaciones locales. Y no las conozco, pero sí te puedo contar una anécdota, que no sé si la cuento en el libro, no, creo que sí la cuento, pero no recuerdo. Y es cuando Nazario está cuando va a la inauguración del National Museum of the American Indian y lo invitan junto con otros participantes en la inauguración al Banco Mundial, y el presidente del Banco Mundial habla de que el mundo del climate change, pero con calentamiento. ¿Sí lo cuento en el libro? Sí, y entonces Nazario dice, ya, entonces así es como se lo voy a decir la próxima vez, que el Ausangate se está calentando, que en castellano es molestando, ¿no? Entonces se está molestando. Entonces cuando quiera pedir ayuda voy a decir que es ayuda porque el Ausangate se está molestando. Entonces, pero no sé qué interpretaciones locales hay, no tengo la menor idea. Quizás porque yo he dejado de ir a Pachanta en el 2008, 2009, pero Nazario se murió en el 2007. Y desde entonces sí, he ido 2 veces más, pero ya no a pensar con él, obviamente, sino a estar, a llorar, a estar, a participar de fiestas también y de la vida de la familia. El matrimonio del último hijo de Aquiles, que era chiquito cuando llegué. Pero no sé cómo se puede pensar. La respuesta es, no sé cómo se puede pensar en el cambio climático desde el Ausangate, pero sí sé cómo se puede pensar desde el Ausangate el extractivismo. Sí. Y creo que los dos van de la mano, no son diferentes. No son otra cosa, pero sí son diferentes. Pero me gusta que te hayas fijado en eso de perhaps, porque yo dije, wow, pensé, no me di cuenta que se podía leer como una duda mía sobre el cambio climático. Como si fuera de Donald Trump. Exacto. El Acuerdo de París. Exacto, no. Está considerando la autocrítica de Bruno Latour, con esta crítica a Steam y todo. Ajá. Me pareció, dije, Charlie. That's one word. But it was an important word. Close reading, pero... It was an important word, sí. Pero me llama la atención. Entonces, sí, claro. Bueno, quería hablar un poco, sí, hemos conversado mucho ya. Sí, creo que ya tenemos que hacer un... Quería conversar un poco acerca de las relaciones parciales y también las distintas formas de violencia que está presente también, a mi modo de ver, en esas relaciones parciales. Porque, a ver, una de las cosas que yo creo que funciona y que está súper bonito, me gusta muchísimo cuando estoy leyendo Earth Beings, es esa descripción o análisis tan evocativo de esas relaciones parciales entre distintos mundos y que también nos permite vislumbrar los procesos históricos y actuales que sitúan ellos, ¿no?, en una relación de desigualdad, digo, quizás falta otra palabra, y también de violencia. Ese relato de Mariano como sujeto, como forjador de la historia y sin embargo invisibilizada en la historia con H mayúscula, ¿no? Y en la cominúscula también, porque los historiadores que hacen cosas chiquitas tampoco lo miran. Tampoco lo ven, ¿no? O ese referencia de cómo él queda como un indígena, pero sin nombre, que algún revolucionario, izquierdista sí recuerda, pero un indígena
indígena más, o inclusive un indio más, ¿no? Sí. Y también... Y no como un hacedor de historia, porque Exacto. Mariano hizo posible la reforma agraria. Exacto. Y nadie va a Sí, pensar que Mariano hizo posible la Exacto. reforma Pero agraria. no queda como forjador, ¿no? No queda como... Mariano y Elayo, ¿no? Exacto. Todos exacto. hacen posible la reforma agraria y no. Y de ahí donde está ese exceso que describes, ¿no? De cómo siempre exceden lo que es el campo político reconocible, entendible. Y la manera en cómo ese exceso, a mi modo de ver, está ahí embutido o sumergido en relaciones de violencia, ¿no? Una violencia que a tiempo directo, el gamonal, por ejemplo, o otro, y sobre todo una violencia que es estructural o alguno diría simbólico. Es mucho más que estructural, Exacto. porque es una violencia que ni siquiera es. Exacto, porque ahí está como esa referencia, está fuera de lo sensible en los términos de Rancière, ¿no? Entonces, está la relación, ¿no? Está la relación parcial, está Mariano, es un forjador de historia, pero está fuera de lo que es lo sensible, ¿no? La violencia del exceso me interesa. La violencia hacia el exceso, o sea, hacia el exceso que no es. Exactamente. Entonces, o sea, es la violencia de la violencia que no es. Exacto. Entonces, eso me ha hecho pensar cómo podemos pensar o cómo pensamos en relaciones parciales, serán siempre sumergidos en esa violencia que no es hacia lo que, etcétera, lo que acabamos de decir. O podemos pensar también en otras formas de relaciones parciales. No. Yo creo que no es otras formas de relaciones parciales. Me encanta la pregunta, es bien bonito. Es la violencia hacia la violencia que no es. Y yo creo que la única manera de que esa violencia que no es, pero que obviamente es la violencia que no es, es el no ser de esa violencia lo que hace la violencia. Yo creo que eso se tiene que controlar, y eso es una manera bien bonita de mezclar Rancière con cambiar Rancière y cambiar Ribeiros y hacerlos decir cosas que ellos nos dicen a través de nuestras etnografías. Y yo creo que eso es lo lindo de la etnografía, que agarras las teorías y las cambias. Entonces, cambiando los dos, yo diría que la única manera de que esa violencia que es violencia porque ni siquiera es, deje de ser, esto parece un trabalenguas, es controlando no necesariamente la equivocación, porque cuando es exceso ni siquiera es una equivocación muchas veces, sino controlando el poder del conocimiento de definir lo que es. Entonces, yo no puedo conocer a Usangate con otra herramienta que no sea cultura. A través de cultura, el de Usangate es creencia. Y como es creencia, entonces no es. Ese análisis es el que performs la violencia. O sea, no necesitas un análisis en el que lo maten, le disparen, le jalen los pelos a la esposa, lo traten de embrujar, lo traten de sobornar, lo metan a la cárcel, le nieguen la vida física, sino la negación de ser porque no te puedo conocer. Eso es esa es la violencia. Y no es una violencia, es una violencia ontológica, no es solamente una violencia epistémica. Es una violencia ontológica ejercida por el poder del conocimiento, o sea, por el poder de la epistemología moderna. Por el poder que nosotros le damos a la epistemología moderna de decidir lo que es. Entonces, yo creo que eso,
o sea, que eso es lo que hay que controlar, ese poder del conocimiento moderno de decidir lo que es, y aquello que no puede, a lo que no puede acceder, desaparece. O sea, ese poder de decidir lo que es y hacer desaparecer aquello a lo cual no puede acceder, eso es lo que hay que controlar. Esa es la violencia que hay que controlar. Y ahí entonces aparecen conexiones parciales que tienen exceso, que siempre van a tener exceso, pero que no niegan, o sea, una relación de conexión parcial que no niegue el exceso. Eso es la diferencia en la conexión parcial, que otro tipo de relación parcial, una relación parcial, que siempre va a ser parcial, que no niegue el exceso, y que diga, no te conozco, Elena, pero eres. O sea, no te puedo negar. No te puedo negar porque estás delante mío. Y ese exceso es lo más angustiante que existe, ¿no? No estoy pensando desde el Estado solamente, pero cualquier proyecto de soberanía es tremendamente angustiante, porque el poder es límite también, ¿no? O sea, es poder colocar el límite de lo que existe. Exactamente. Y de repente le podríamos llamar, no sé, no lo he pensado así, pero controlando la soberanía del conocimiento, de decidir lo que es. No sé, habría que mirar teorías de soberanía y ver si se puede hablar de soberanía del conocimiento. Hay un tema de violencia, de soberanía, etcétera, que subyace, siendo yo, de esa discusión. Pero es soberanía ontológica, no sí. Es soberanía política que pasa a través de la teoría del Estado. Es soberanía ontológica, o sea, no es la soberanía de la que habla Agamben, es una soberanía, igual, así como leo a Rancière, le hago decir otra cosa, y leo a Viveros y le hago decir otra cosa, de repente podríamos leer Foucault o Agamben y hacerles decir otra cosa, hacerles decir en relación a aquellos mundos de los cuales no tienen la menor idea, y sobre los cuales ejercen soberanía del conocimiento, o no sé si llaman soberanía del conocimiento, sino este poder que niega aquello que no conoce. Entonces lo que no conoce no es. Pero linda la pregunta, porque nunca lo había pensado, a pesar de que el libro es sobre violencia, es terriblemente, o sea, la vida de Mariano fue una vida sometida a la violencia, y la vida de Nazario fue una vida sometida a otro tipo de violencia, y la vida de Layu está sometida a violencia. Y como es tan sometida a violencia, pero tan sometida por la violencia, no quería que la violencia ocupara este rol agobiante en el libro, que asfixiara todo. Y eso fue lo que me dijo alguien hace tiempo, me dijo, es un libro sobre violencia, sin ser sobre violencia. Sí. No sé, yo tengo otra pregunta, pero que más desde yo trabajo como bolivianista. No sé no sé cómo estamos. Pues sí, avantes otra pregunta. Sí. Es que, bueno, como alguien que ha trabajado y que lee mis textos también sobre lo antes, los procesos políticos indígenas, etcétera, centrado en Bolivia, cuando estoy leyendo Earthbeings, inevitablemente me vino en mente también un libro que es muy distinto, pero que también he disfrutado mucho, que es Andrew Canese's Intimate Indigeneity. Y que es interesante en el sentido de que tenemos ese mundo rural, en este caso Aymara, que va describiendo por un lado, empoderamiento en la medida que se va indigenizando la política y también el Estado boliviano, y al mismo tiempo se va generando una sensación de un mundo que va desapareciendo en la medida que el indígena se va urbanizando.
Y la noción que usa algunos de sus interlocutores se referencia a sí mismo como haki, como humano en Aymara, y dicen en algún momento que pronto there will be humans no more, ya no habrán haki, porque estamos inevitablemente, queremos que nuestro hijo... I would say that they would be only humans. Exacto, entonces quería como ver un poco cómo ves tú eso, digamos, esos procesos o esas transformaciones, porque pareciera que yo creo que hay que tener más cuidados, juego. sí, yo creo que hay que tener más cuidado. Yo diría que la idea de que, por un lado, digo que la sensación del haki que dice ya no voy a poder seguir siendo haki es una sensación completamente presente. Es una sensación completamente presente porque se siente lo arrollador de la manera como te van quitando lo que eres. Y no solamente te lo quita el mercado, también te lo quita el extractivismo, ¿no es cierto? Pero, o sea, la sensación es terriblemente válida, muy, muy válida. Pero lo otro es el análisis. Y yo creo que estoy amenazado en mi hackiness, en mi posibilidad de ser haki, es algo que se ha sentido en los Andes desde 1500. Y no han dejado de ser haki, no han dejado de ser runa. Entonces creo que hay que tomarlo con más cuidado. Yo creo que el análisis tiene que ser más despacio. O sea, la idea de que porque el indio se urbaniza deja de ser haki es algo que yo trabajo en indígenas mestizos y digo, hasta los antropólogos que son cusqueños de la ciudad del Cusco, que son hasta los antropólogos, es decir, alguien que tiene prácticas de vida, de conocimiento moderno, es indígena. O sea, no se desindianiza, pero no se desindigeniza. O sea, creo que hay que pensarlo más históricamente, más procesualmente, eso. También creo que la amenaza es constantemente presente. La amenaza de que ya no vas a poder seguir siendo indígena, no vas a poder seguir siendo runa, es una amenaza súper presente. Pero que hay que tomarla con cuidado porque, claro, es una amenaza a la cual la gente sabe cómo seguir siendo lo que quiere seguir siendo. Pero dicho eso, creo que lo que pasa en Bolivia pasan muchas cosas y es muy complejo. Una de las cosas que pasa es que nosotros nos entusiasmamos muchísimo cuando Evo Morales fue elegido conductor del Estado boliviano. Nos entusiasmamos muchísimo cuando hubo la asamblea para hacer el Estado la República Plurinacional de Bolivia. Y nos entusiasmamos muchísimo pensando que se podía descolonizar el Estado. Y yo creo que el Estado no se puede descolonizar. O sea, yo creo que ni el Estado ni el conocimiento se pueden descolonizar. Que lo que tiene que hacer el conocimiento para no ser colonial es parar. Decir, eso no lo conozco, pero no niego que es. Eso es lo que tiene que hacer el conocimiento. O sea, el conocimiento por dentro no puede... O sea, si el conocimiento sigue siendo lo que es, no se va a descolonizar. Solamente parando, ni siquiera slowing down, parando y dejando aquello a lo cual no... dejando ser aquello que no puede asimilar. Y yo creo que algo semejante pasa con el Estado. Y el caso boliviano yo creo es un sitio para pensar Estado. Estado y los límites de colonizadores de su poder.
yo creo que el Estado está atrapado, o sea, su poder lo atrapa, si es que se propone descolonizar, el poder lo atrapa y no puede, es una self-trap, una autotrampa. Y por otro lado, eso es algo que dijo Cristina Rojas, que es una politóloga maravillosa, colombiana, que trabaja en Ottawa, y lo que dijo es, y esto le sirve a los bolivianistas, es que lo que ha hecho Evo es un Estado que culturaliza lo indígena. O sea, ha introducido la cultura indígena dentro del Estado y lo hace, es un Estado culturalmente indígena, o sea, performa cultura indígena. Y performar cultura indígena es hacerle el juego al Estado, pero también abre posibilidades ónticas más allá de la cultura. O sea, ese performance de cultura indígena tiene excesos que el Estado no atrapa. Entonces yo creo que es complejo, es muy complejo, porque Evo y González García Linera performan cultura indígena, se visten de indígenas, hacen tincuis, hacen chayas, hacen cosas, al mismo tiempo que persiguen políticamente a aquellos que les son su oposición ideológica, y que también pueden ser su oposición ontológica, porque la oposición ideológica tiene una propuesta ontológica distinta a la del Estado moderno, por muy plurinacional que sea. Entonces hay un montón de niveles de análisis. Y hay excesos, bueno, uno puede seguir hablando de excesos por otro lado, porque el Estado también tiene un exceso que es otro mundo, no excede una y otra vez, ¿no? Exacto. Están colonizando el Estado por adentro, hay un exceso siempre de ese Estado, ¿no? Sí. El exceso mutuo, ¿no? Los excesos en esta relación de otro conmigo siempre son mutuos, ¿no es cierto? Y entonces sí, hay excesos, pero esto que dijo Cristina, de que lo que hace Evo es culturalizar lo indígena en el Estado, o sea, lo que se ha metido al Estado es cultura indígena. Pero incluso cuando metes cultura indígena hay un exceso que no es solamente cultural. Y obviamente el exceso óntico del Estado también funciona para el otro lado. O sea, por mucho que Evo Morales introduzca cultura indígena, a Evo el Estado también lo excede. Exacto. Entonces, o sea, me parece súper complejo, súper bonito, terrible, es trágico, pero es una tragedia que puede ser una etnografía muy interesante. Una etnografía trágica. Entonces, tal vez creo que estamos, ¿no? Sí, estamos. Tal vez si tenemos tiempo, quizás algunas palabras acerca de su proyecto actual, pero tal vez sería demasiado. No sería demasiado, es que no sé lo que es todavía. Pero tal vez los básicos, cómo llegó a ese proyecto, y se llama Learning Cow, ¿no? O tal vez... Eso lo puse para fastidiarme a mí misma y para fastidiar, o sea, es un pan on lo que nosotros los antropólogos hacemos cuando vamos a estudiar Bolivia, aprendemos aymara o aprendemos castellano o aprendemos quechua. Entonces, si voy a estudiar vacas, tengo que aprender cao. Entonces, ¿qué cosas estás haciendo? I'm learning cao. Estoy aprendiendo vaca. Y entonces vaca como idioma, pero también como práctica. O sea, ahí no es solamente vaca como idioma, sino vaca como práctica.
y la idea es que hay muchísimas prácticas de hacer vaca y quiero mirar las muchas prácticas de hacer vaca, y como estas prácticas de hacer vaca no son solamente prácticas que terminan en vaca, sino que son prácticas de todo tipo que cruzan otras cosas que no son vaca, que cruzan el mercado mundial, que cruzan y que son hechas por el mercado mundial, que cruzan y son hechas por la ciencia. Eso quiere decir Learning Cow. Lo otro que quiere decir Learning Cow es que quiero... ¿se acuerdan de Bovine Idiom? Sí. O sea, Bovine Idiom es de donde me surgió la idea de Learning Cow. O sea, Sí. pero Learning Cow es un modern Bovine Idiom. O sea, no es el Bovine Idiom de una tribu en Sudán en 1940, sino es hasta el idioma del Estado. Es el idioma del Estado, es el idioma de las petroleras, es el idioma de la confrontación entre las petroleras y los grandes ganaderos. Es el idioma, y no solamente campesinos ganaderos, sino los grandes ganaderos que no quieren vender sus tierras. Mañana voy a hablar un poquitito de eso, pero poquitito y tangencialmente a las petroleras. Es el idioma de veterinarios, es el idioma de los vendedores de semen de toro, o sea, y que es el mercado global, es el idioma de la leche, de los cortes de carne, de la política colombiana en gigante. O sea, la idea de eso, cuando yo empecé, lo hice. ¿De dónde me vino la idea? Me vino por fastidiar. La idea me vino por fastidiar, porque yo estaba trabajando con el proyecto, estaba trabajando con Mariano y Nazario, y estaba conversando con dos amigas, un amigo y una amiga peruanos en un LASA. Y me dijeron, ¿qué haces estudiando esas cosas si van a desaparecer? Y entonces me irritó muchísimo. Y entonces me dijeron, bueno, te volviste gringa o tienes tiempo para perder y plata para trabajar en esas cosas. Y para ver si yo era rescatable, me preguntaron, bueno, ¿y cuál va a ser tu siguiente proyecto? Entonces yo en ese instante pensé, ¿cómo los fastidio? Y dije, mi siguiente proyecto, vacas. Voy a trabajar con vacas. Y después pensé, ¿pero por qué no? O sea, porque le dije a uno de ellos, al hombre, no a mi amiga, sino a mi amigo, le dije, cuando me dijo, vacas, claro, le dije, es un politólogo, le dije, a la vaca la atraviesa el Estado. Y ahí cuando se fueron y yo me fui, pensé, wow, es verdad que a la vaca la atraviesa el Estado. O sea, no se lo dije por fastidiar, pero es totalmente verdad, porque es verdad. Entonces, vacas. Y de ahí empecé, y eso, o sea, quiero trabajar otra vez una relación, otro conmigo, donde el otro no sea humano y el conmigo no sea yo solamente, pero no quiero ser multi-species. Quiero deshacer multi-species, precisamente, porque creo que multi-species refuerzan estas... dice todo. Okay. Sí, dice species, species. Sí, yeah, y dice no... multi. Sí. Right? Entonces no dice otro conmigo, sino dice tú y yo juntos con un hyphen. Sí. Okay. O dice naturaleza-cultura. Y no quiero que diga naturaleza-cultura. Entonces... O sea, no dice la división naturaleza-cultura, dice las categorías naturaleza-cultura. O sea, vuelve a repetir las categorías. Pero no sé cómo lo voy a hacer, ni siquiera sé... No sé nada. Es lo divertido de sí. Pero yo también quería conversar de lo de ustedes. Y en algún momento, mañana, después en la comida, ¿vamos a comer mañana o qué? Sí, mañana, sí, de todas maneras, sí, a mí me interesa mucho tener tus comentarios sobre ese proyecto. Tenía... Ay, no sé dónde está. Ah, sí. Pero esto de acá. ¿Sobre las ruinas? Sí. Eso me parece súper interesante. Es un proyecto recién formulado, que lo voy a postular ahora, pero la universidad ya me gané un fondo interno aquí en la universidad para comenzar aquí en Chile.
O sea, me interesa, me parece que es la infraestructura como ruinas y las ruinas como infraestructura, me parecen, o sea, la infraestructura como ruinas, me parece súper interesante. La infraestructura como ruinas, o sea, hasta etimológicamente, porque encima de las ruinas se construye la estructura, y la ruina puede ser infra de una estructura, pero la estructura puede ser ruinas. Sí, es siempre ruinas in the making, ¿no? O sea, No, también. pero yo lo haría como concepto. Ya. Yo trabajaría la idea de ruinas como concepto, o sea, Sí. y como concepto que permanece, o sea, la ruina permanece, la ruina hace. Y la idea de revolución como ruinas también me parece súper interesante, porque la hace no desaparecer y al mismo tiempo la hace no vigente, pero Sí, muy presente. Sí. Y le da una vida que como revolución, como estructura, no tiene. O sea, la hace mucho más interesante que una estructura. Mucho más interesante que una estructura. Y la hace infraestructura. Infraestructura, no sé, también te puede ayudar a pensar la noción de historia como ruina, pero como ruina, no sé, todavía no sé, pero ese triángulo me pareció súper interesante. Y te iba a decir, el trabajo de Yael Navarro Yacine, que ya no es Yacine, es solamente Yael Navarro ahora, pero me parece que Yael te puede servir muchísimo. Y además ella ahí te hace una conexión también con Marjorie. ¿Por qué? No me acuerdo por qué, creo que porque ella trabaja la materialidad del Estado. Sí, exacto. Sí. O sea, de hecho, en el proyecto original, justamente Marjorie está como con el proyecto que voy a presentar ahora. La idea es que Marjorie está como co-investigadora junto a un geógrafo que trabaja en el norte de Chile sobre las estancias ganaderas, aymaras, abandonadas en el contexto de la minería. Ay, yo quiero conversar con esa persona. Él no está. Pero mándenme su nombre o que me manden cosas. Te lo puedo contactar, sí. Porque porque yo no voy a trabajar la idea de ruinas, pero sí voy a trabajar la idea no sé cómo llamarme, pero cuando los espacios o los lugares cambian, le estoy llamando transformación ontológica de territorios, pero territorios para mí no es esto sobre lo cual el Estado tiene soberanía, ni se puede comprar y vender, no es eso territorio, sino intrarrelacionalidades que hacen esto, que ocupan esto, y relacionalidades que hacen vida, que hacen lugar, que hacen territorio, le estoy llamando territorio, que escapan coordenadas euclidianas y que se transforman, cambian, cuando, por ejemplo, o sea, este territorio donde había rainforest y se convierte en plantación de soya o en plantación de palma aceitera, eso es lo que quiero saber, quiero mirar, como esto de acá cambia cuando hay, y lo quiero mirar con ganaderías, tanto ganaderías desplazadas como ganaderías que desplazan, o sea, propietarios de vaca, la vaca que es desplazada y la vaca que desplaza, y dependiendo, claro, del tipo de vaca que desplaza y el tipo de vaca que es desplazada, porque esto de acá es bien diferente en diferentes tipos de vaca. Porque esto en una vaca, en una ganadería de paramilitares,
es diferente que en una ganadería de un señor que está en contra de la violencia y que es muy rico, pero que está en contra de la violencia. Y es muy diferente de esto cuando lo tiene un campesino. Esas interacciones cambian. Ahí estoy pensando bastante con Karen Barat y Essential Cuts. Eso no leí. Karen Barat tiene un libro muy gordo que se llama Karen con K, Barat con D al final, que es Meeting the Universe Halfway. Yeah. Y ahí lo que hay que leer es el capítulo 4, porque el libro es así. Sí, siempre es bueno tener un consejo así muy... Capítulo 4. ¿Y qué hace en el capítulo 4? Habla de intra-relations y de agential cuts. Yeah. O sea, en un nutshell, lo que ella dice es, el universo, habla del universo, es intrarrelación. Y lo que ocurre es que hay cuts, que son de agenciamientos, que cortan, que separan la intrarrelación, sin que la intrarrelación deje de ser. Otra cosa que iba a decir sobre la apertura ontológica, y eso es bien importante para mí, es que no es solo para indígenas, para estudiar indígenas, no es para estudiar indígenas para empezar, pero no es solo un analítico que sirve para trabajar etnografías que trabajen con indígenas, y tampoco es para todo. O sea, y por eso es que digo apertura, porque creo que no reemplaza nada, no es giro, no es mejor, no reemplaza nada, no reemplaza la epistemología, no reemplaza la cultura, las trata de otra manera. Sí. Se mete y cambia, pero no reemplaza. Y eso sí me importa que salga de nuevo. Ok, ya, debemos anotar esto. Sí, me parece. Porque entonces no quiere ser lo que siempre ha sido antes, ¿no? Que viene algo mejor y desplaza lo anterior. Entonces no es eso, simplemente una apertura. Es una apertura, sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Estoy bien contenta con estar con ustedes.